buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Pues aquí estamos un trío particular en este nuevo vídeo de la sección cine y videojuegos, que ya sabéis que he puesto en el canal hace poquito. Y hoy hacemos una colaboración muy especial con estos dos tipejos que los que sois asiduos al canal ya conoceréis seguro, que son Isar y Dani de la Guarida del Titán. Muy buenas, Isar, muy buenas, Dani, ¿qué tal? Pues muy buenas, muy tardes. bien, muy contento de que nos invites a esta sección que estás haciendo espectacularmente bien y que nos gusta muchísimo. Me alegro. La ve poquita gente, pero la gente que lo ve veo que le está gustando, así que tenemos para rato. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hace un par de semanas, no sé si os acordáis, que subí un vídeo sobre Shadow of the Tomb Raider, donde hablaba un poco de mecanismos de las 2 primeras horas, mecanismos de cómo se creaba lo que yo llamé un poco la aventura. Como me quedé un poco con ganas de seguir ahondando un poco en este tema, hablé con los chicos de la Guarida y dije, ¿por qué no hacemos un vídeo en el que digamos un poco los puntos en los que creemos que se compone este género de aventura cinematográfico y lo comparamos y vemos si hay juegos y videojuegos que cumplen estos puntos? Me dijeron que sí y aquí estamos. Así que vamos a ello. Pero este vídeo, va a haber 2 vídeos en este canal, ¿vale? El vídeo va a estar dividido. Un vídeo en mi canal, en Punto de Giro, que es el que estáis viendo, y en la segunda parte, que va a estar en el canal de La Guarida del Titán. Así que ya sabéis, en cuanto acabéis este vídeo, directamente vais para allá, os suscribís a estos titanes y seguís viendo el vídeo. Nada más, vamos a ello. Estos 10 puntos que hemos escogido no solamente están, evidentemente, en el género de aventuras, pero consideramos que en este género de aventuras sí que están bastante bien los 10 representados y seguro que muchos de ellos vais a decir, ah, coño, es verdad. El primero de ellos, tratamiento poco trascendente y dramático de los conflictos que se plantean en la película o en el videojuego en sí. Creo que esto no necesita tampoco mucha presentación, es decir, no hay grandes conflictos ni hay grandes acontecimientos que hacen que los personajes sufran de unos conflictos internos extraordinarios, sino que es todo mucho más liviano. Muchas películas de aventuras tienen ejemplos claros, pero nosotros vamos a ir a videojuegos. Así que empezamos por Isan, por ejemplo. Bueno, pues yo en este caso he elegido a mi queridísima Lara Croft del Tomb Raider original de esta nueva hornada, que es de 2013, de Square Enix y Crystal Dynamics. Y bueno, un poco porque, nada, la chica tiene un accidente y, oye, que tengo que sobrevivir, pues vamos a sobrevivir. Que hay que matar gente, pues vamos a matar gente. Que hay que cazar, pues vamos a cazar un ratito, ¿no? Y un poco más se plantea, pues, sobre su edad, sobre sus dificultades como mujer, etcétera, ¿no? Es simplemente eso, aventura y acción. Sí, y sobre todo porque el argumento que plantea tampoco hay muchos conflictos internos. Sí que es verdad que se mete un poquito en el tema del padre y en el tema un poco de la familia y tal, pero vamos, el único conflicto es sobrevivir a en esa isla y poco más. ¿Dani? Parece mentira, es un juego que yo jugué en PlayStation 3. ¿PlayStation 3 o PlayStation 4? No recuerdo ahora. Pero me recordó al inicio de la serie Arrow. Y sé que no tiene nada que ver, pero hay un accidente marítimo y una primera fase en la que la supervivencia en una jungla es lo que prima. Recordé mucho eso. Y desde luego en un videojuego con Tomb Raider creo que también es importante que haya esa ligereza en el tratamiento de los conflictos, porque precisamente lo que tiene que primar es eso, una aventura dinámica, y creo que videojuegos que afronten emociones, sentimientos o cosas mucho más tochas, otros. Pero un Tomb Raider, a mí que me perdonen, ¿eh? Sí, el tema este de los accidentes además es súper recurrente porque varios Uncharted también empiezan con accidentes. El propio juego, la propia trilogía de Tomb Raider, el último, el Shadow of the Tomb Raider, también empieza con un accidente de avión en este caso. O sea que sí, es una cosa como muy recurrente. ¿Algún ejemplo aparte de Tomb Raider que quieras hablar en este punto, Dani, o nos quedamos con Tomb Raider? Bueno, yo es que cuando jugué al Tomb Raider que habéis comentado, se me vino a la cabeza los que has comentado tú, Álvaro, los Uncharted. O sea, indefectiblemente, ya habíamos jugado a un par de Uncharted cuando apareció este Tomb Raider y te hace pensar concretamente en ellos.
Pues sí que es verdad, y es una cosa, no sé si estáis de acuerdo o no, que poco a poco se está intentando, en el tema de los videojuegos, se está intentando revertir un poco esta tónica de hacer que quizá los personajes sí que tengan algún conflicto más, a veces con mejor o peor fortuna, porque no sé si habéis jugado a los 3 Tomb Raider, sé que Isar no sé tú, Dani. Bueno, No. pues para los que lo hayan jugado me entenderán, en el último Tomb Raider se le intenta dar un toque un poco más psicológico y se intenta que el personaje de Lara tenga un fondo un poco más así, más complejo y un sentimiento de culpa y tal. Lo comentaba en el vídeo este que subí en el canal y a veces funciona y otras veces no. Pero es cierto que yo creo que últimamente los videojuegos intentan un poco dar profundidad a ciertos personajes. Yo, aparte de este ejemplo que hemos puesto de Tomb Raider, como no me venían muchos así de los que yo había escogido como ejemplos al principio, me ha venido a la mente uno también que es aventurero 100%, que es el Skyrim. Realmente en el Skyrim no hay ningún tipo de conflicto, no se plantea ningún tipo de conflicto más allá de la propia aventura. El personaje, además, como es un mundo tan abierto y donde no hay una misión clara que hacer, hay una historia principal, pero no hay una misión clara, tampoco hay demasiados conflictos ni nada, y también no es tan aventurero como lo que hemos comentado, como los Tomb Raider o los Uncharted, pero también creo que es un ejemplo. Muy bien, pasemos al siguiente punto. Punto 2. Las escenas de acción están repartidas con fuerte presencia del plano corto y sobre todo, ya en este siglo, con grandes planos generales. Esto se ve claramente en el cine. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Indiana Jones. La evolución, además de las 3 películas, es importante en cuanto a la grandiosidad de los planos y tal, sobre todo en La Última Cruzada, que es la última Indiana Jones que se ha hecho, ¿vale? La Última Cruzada. Se ve esa grandiosidad en cuanto a los planos generales. Dani, ¿qué juego has escogido tú para aquí, para este punto? El juego que bebe directamente de las aventuras de Indiana Jones. Yo me he ido al Uncharted 2, Among Thieves, el juego de PlayStation 3 de la grandísima compañía Naughty Dog, editado en el año 2009. Sí es verdad que todo lo que has comentado, Álvaro, lo han llevado, han sublimado su estilo en el último, hasta la fecha, en el Uncharted 4, pero creo que el 2 ya nos dio esa dosis de acción, de planos cortos, de planos generales. Nos dio por primera vez una visión estrictamente cinematográfica de lo que era un juego de aventuras y acción, porque si algo tiene Uncharted 2 es esa capacidad para hacerte creer que estás jugando una película. Es absolutamente alucinante. Más allá de otros aspectos que supongo que tocaremos después, como el desarrollo de los personajes, etcétera, la mayoría de escenas de acción, evidentemente no tanto en los minijuegos o en los puzzles, sí en las escenas de tiroteo o de persecución, vemos exactamente todo lo que has dicho. Es una película de aventuras y de acción en movimiento. Sí, es verdad que según que el ADN Uncharted es verdad que es difícil de replicar porque una de las cosas que mucha gente le ha achacado a esta nueva, hablábamos de nuevo de Tomb Raider, es que ha intentado coger ese ADN Uncharted y no lo ha conseguido 100%. Es verdad que por otras cosas que veremos, pero las escenas de acción creo que el Uncharted, incluso los anteriores al Tomb Raider 2013, están bastante mejor planificadas y bastante mejor rodadas que las del Tomb Raider. Yo había escogido, es verdad que los juegos ahora en tercera persona, aventuras de acción en tercera persona, excepto el Uncharted, es difícil que no tengas acción en mucha parte del juego porque precisamente es un juego de acción en tercera persona, pero sí que es verdad que hay ciertos clímax y hay ciertos momentos en la historia que se siguen de acción que se siguen reservando para algunos momentos y sigue siendo algo como mucho más espectacular. Y es el Horizon Zero Dawn, que es verdad que es un juego que es mucho más de acción que los Uncharted o que los Tomb Raider, pero si lo habéis jugado y tenéis un poco fresca la historia, es verdad que hay ciertos momentos y en ciertos puntos en los que esa acción es muy parecida y muy paralela a una acción que se estuviese llevando a cabo en una peli. Entonces, y luego la majestuosidad de los planos, evidentemente, con ese motor gráfico de guerrilla es increíble. Así que yo había escogido ese juego. ¿Isar?
Pues yo vuelvo otra vez al Tomb Raider, y es que cuando se habla de planos cortos y luego comentabas lo de el gran plano general, yo me acordé directamente de cómo empieza Tomb Raider, que te mete dentro. Seguramente no tiene grandes escenas de acción, pero sí que tiene grandes escenas de ansiedad. Yo me sentía pues como Lara Croft en esos momentos en los que estaba metida dentro de un agujero, intentaba salir, se metía dentro de una gruta, todo eso en un plano corto, escuchando la respiración de Lara Croft, y al final salía de una gruta y se veía todo el paisaje de la isla, veías todo el músculo del motor gráfico, podemos decir, de ese juego, y entonces ya pues te presentaba Tomb Raider con la protagonista Lara Croft, ¿no? Toda esa escena de presentación, tanto de lo que yo consideraba pues eso, ¿no? El músculo del juego, como de el personaje en sí mismo, de que no veíamos nos cambiaba el rol de Lara Croft, ¿no? Un poquito, no era esa experimentadísima espeleóloga, sino que era una chica que, bueno, tenía que salir de ahí, y ya veremos cómo, en cuanto salgo de la gruta, cómo consigo comer algo. Sí, completamente de acuerdo. Y además esto es una cosa también de ADN de los primeros Tomb Raider, de los 90, que también es verdad que los planos cortos en los 90 dejaban un poco que desear, pero sí que es verdad que se intentaba a veces, en algunos momentos, algunas cinemáticas concretas. Yo recuerdo en el Tomb Raider 2, creo que era, que de repente llegabas como a un templo budista o algo y la cámara como que se alejaba y tenías también esa sensación que ahora, claro, 25 años después, evidentemente es mucho más potente, claro. De hecho, Álvaro, si me permites, ahora que lo comparabas con el Horizon Zero Dawn, es un juego muchísimo más abierto, por ejemplo, que los Uncharted o que los Tomb Raider. Y hay una cosa que me gusta de lo que hace, por ejemplo, Naughty Dog, es en las escenas de acción, y estoy recordando una, que es el que haya jugado Uncharted 2 la conoce perfectamente, la escena del helicóptero, sí. Es cómo ponen ellos la cámara y cómo juegan ellos la cámara. En un mundo abierto tú tienes mucha más capacidad para manejar la cámara a tu alrededor, pero en un juego como Uncharted la compañía es la que te guía mucho más en ese sentido, especialmente en escenas como esa o escenas de persecución, y ahí son unos maestros absolutos, cómo cambian el plano, cómo buscan todo el rato sin perder ni un ápice de jugabilidad, que esto nos lo hemos encontrado muchas veces en videojuegos, que la jugabilidad paga el precio de la espectacularidad, pero Naughty Dog, hostia, consiguen darte el plano más espectacular y a la vez el que hace que sea todo más jugable. Me parece maravilloso, y creo que es un gran punto diferencial respecto a un juego, por ejemplo, con el que has comentado tú, que es muchísimo más abierto. Sí, sin lugar a dudas, Naughty Dog sabe hacer las cosas muy bien, y es verdad que ha habido otras compañías que poquito a poco se están sumando porque Crystal Dynamics con los Tomb Raider también lo consigue, o el último God of War también te coloca las cámaras en sitios en donde quiere que colocar. O sea, sí que se está viendo cada vez más, pero es verdad que siempre que hay un mundo abierto, normalmente se sacrifica un poco colocar las cámaras, porque seas tú el que lo va descubriendo. Sus cosas buenas y sus cosas malas, sí. Vale, pues pasemos al punto 3. Este es un punto un tanto controvertido porque son personajes basados en estereotipos o clichés. Y no lo quiero decir como algo negativo, porque ya creo que fue en el anterior directo, Isan, en el que dijimos que los clichés no siempre son malos. Y aquí, sí, hablando de Regreso al Futuro, es verdad, que lo dije yo. Y en este caso, yo he escogido, para empezar yo ahora a hablar, he escogido un juego que es bastante desconocido, que se llama Ghost of a Tale. Creo que es un juego de 2018, por ahí, en el que manejamos a un ratoncito que tiene que después de escapar de una prisión, tiene que descubrir el paradero de su mujer, y entonces se va moviendo por un mapa. Es un juego con mucho backtracking, es un juego con toques de sigilo, con unas mecánicas muy chulas, mezcla también un poco de árbol de habilidades, un montón de coleccionables, en fin, es una mezcla con un diseño artístico muy, muy, muy bonito, pero que no tiene tampoco mucho bombo, porque es un juego que no es en absoluto un AAA. Y en este caso tenemos, pues bueno, un protagonista, el típico protagonista humilde, que se ve metido en una aventura de la noche a la mañana sin quererlo ni beberlo, que además encontrará un personaje que será como su mentor, tenemos un personaje que hará el contrapunto cómico, tenemos el malo malísimo de la historia, en fin, que se cumple esto de que los personajes, no solo el protagonista, sino los personajes adyacentes, son un poco como cortados todos por
por el mismo patrón. Pero, como decimos, no es algo negativo en todas las ocasiones. Dani, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Yo sí, si me permites hablar del videojuego que he elegido, Sí. suelo decir, hola, soy Guy Bruce Threepwood y quiero ser un pirata. Y es que si hablamos de clichés y hablamos de videojuegos que han marcado la historia, tenemos que hablar de Monkey Island. ¿Qué más clichés queréis que los que encontramos en Monkey Island? Un protagonista más bueno que el pan, un romance, un malo malísimo, malvado, sacado del mismísimo infierno y la búsqueda de un tesoro. Todos los clichés del mundo y de las aventuras de piratas están exagerados a la enésima potencia en Monkey Island, pero es que funcionan a las mismas maravillas y es lo que queremos ver. Es cierto que estamos hablando de un videojuego del año 90, donde ya teníamos un saco de clichés a las espaldas en la historia del cine, etcétera, no tanto en el de los videojuegos, y realmente ahí sí que no nos íbamos a poner a buscar historias tochas y ¿no? elementos súper profundos, sino que necesitamos aventura, acción, romance y, por supuesto, todos esos chascarrillos con, además, otro elemento maravilloso que tenía Monkey Island en relación al cine, que era cómo rompía la cuarta pared. Dejaba con el culo torcido, en fin, en la mayoría de ocasiones. Así que si hablamos de clichés, Monkey Island los cumple todos. Sí, porque además es que hay a veces que los clichés funcionan y depende de cómo trates ese cliché es cuando te funciona o no te funciona. Pasa en el cine y pasa también en los videojuegos. ¿Y Sar? Bueno, pues yo me he cogido también un juegazo que todo el mundo conoce, que es Super Mario Odyssey de la Nintendo Switch de 2017 y pues evidentemente aquí también tenemos los clichés más absolutos. El bueno es un buenazo, Super Mario además es pequeñito al lado del malo malísimo, que directamente ya es un dragón tortuga gigante que echa fuego, no puede ser más malo, que además secuestra a la chica. Y nada, y a partir de ahí, pues Mario tiene que ir a salvarla. Ya es el cliché que incluso esto ya queda mal hoy en día, ¿no? Sí, En sí, sí. 2017, atreverse a hacer esto, el juego acaba como acaba, ¿no? Que cuando finalmente Super Mario consigue salvar a Peach, Peach le da un guantazo a Super Mario, le da un guantazo a Bowser y dice, bueno, está bien, dejadme tranquila, yo no quiero que me salve nadie, no me quiero casar con nadie, y quiero estar tranquila en mi palacio. Así que, bueno, esto, clichés absolutos por todos lados en este juego, súper divertido, de aventuras, plataformas, una gran evolución ha hecho Nintendo con este juego. Sí, a veces me da la sensación como que este tema de los clichés hoy día se intenta huir, en los juegos actuales se intenta huir y a veces se consigue todo lo contrario. Es decir, a veces intentando darle complejidad y profundidad a ciertos personajes y huir de los clichés, al final acabas con que no empatizas, porque al final los clichés existen porque son arquetipos con los que empatizamos. Si no, no existirían clichés, porque si no funciona, no se hubiese utilizado 1000 veces y entonces no sería cliché. Entonces, últimamente, no sé si ahora mismo recordaréis a lo mejor algún juego que haya intentado hacer unos personajes súper grandilocuentes y súper diferentes a lo que suele ser y que se haya dado un ostión importante. Ostras, pues ahora mismo me pillas, Tendría que pensarlo, ¿eh? Pero sí, en aventura igual no, pero en juegos de lucha, Bueno, que sí, siempre sí. han ido a remolque de Street Fighter, se han intentado muchos juegos, el Arena, el V-Fighting, ¿no? Que intentando rizar el rizo, pues lo que dices tú, ¿no? De buscarles una gran historia, un gran trasfondo a esos personajes, cuando Street Fighter lo único que hizo fue coger los clichés más grandes, meterlos ahí, y si te pasabas el juego, tenían unas líneas de historia, pero que no hacían ninguna Pero falta, ya era está, sí. para que vieras el texto y ya está. Me Recuerdo acuerdo yo. uno... Sí. No, recuerdo uno que creo que salió, que lo hizo Sega, que había uno que era un detective espacial con gabardina, el otro no sé qué, de unas historias súper complejas que a nadie le importaban, porque al final es un juego de lucha, que tú lo que quieres saber son los movimientos, y se pegó la gran hostia. Eternal Warriors, o Eternal Champions, perdón. Eternal Champions, correcto. Terrible. Yo si me permitís, porque además ha salido a colación antes con lo de las aventuras, y ahora que estamos hablando de los clichés, creo que también depende mucho del videojuego. En un videojuego como Super Mario Odyssey, en un videojuego como Monkey Island, por ejemplo, yo no tengo ganas de ver algo que no sea un cliché, no tengo ganas de ver historias profundas a nivel emocional.
no estamos hablando de Heavy Rain, no estamos hablando del Beyond Two Souls, no estamos hablando de ese tipo de videojuego. Por lo tanto, seguramente el cliché funciona en un videojuego que está, que tiene un caldo para que ese cliché arraigue y crezca. No sería lo mismo presentar clichés, que también pasaba en Heavy Rain, evidentemente, con el alcohólico, el detective pasado de rosca, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, si en un videojuego como Super Mario Odyssey no metemos clichés, ¿a qué vamos a estar jugando? Es imposible. Creo que es importante también saber de qué videojuego hablamos, qué videojuego estamos desarrollando, ¿no? En el caso de las desarrolladoras, y saber si eso va a funcionar o no. Claro. Los clichés funcionan, como tú decías, Álvaro, evidentemente, pero más todavía en juegos como los que estamos señalando, de aventurillas, al final, aventurillas ligeras. Pasa en el cine, pasa igual, con ciertas comedias y tal, que tampoco quieres ver aquí a un tío que se esté comiendo la cabeza, no, tú quieres algo ligero, unos personajes un poco planos, tal, y ya está. Y pasó con los slasher en los 90, que de repente, fíjate cómo funcionaron todos, ¿por qué? Pues porque estaba el negro, el gordo, el gracioso, la tía buena, y ya está. Y eso funcionaba y sigue funcionando. De hecho, mira, puedo decirte, por ejemplo, ahora que me acuerdo, que he jugado a todos los Mafia. Ajá. Y el que menos me engancha es el Mafia 3 por eso, precisamente, porque el protagonista se sale del círculo típico de la familia italiana y tienes aquí a un ex convicto, ¿no? Viene de la guerra y entonces se meten unos follones y hay unas historias que a mí me sobrepasan. Yo quería una historia de italianos, o si es de negros de Harlem, pues de negros de Harlem chungos, pero no, te ponen unas cosas que a mí la verdad es que me dejaron bastante frío. Pues vamos a pasar a otro punto que también es un cliché, pero de una manera diferente, que es una historia de amor o componente romántico amoroso que siempre tiene que estar en todas las aventuras y en el género de aventuras. Lo vemos con películas como Indiana Jones, lo que pasa que ahí cada uno tiene un elemento amoroso, cada película, pero hay en otros momentos en los que las sagas tiene un elemento amoroso que se va repitiendo. En el caso, yo he vuelto a escoger otra vez el Ghost of a Tale porque me viene muy bien, porque en este caso no es tanto que el protagonista tenga un romance durante la aventura, que suele ser lo más habitual en el género de aventuras, sino que es directamente ese romance, es directamente ese amor por su mujer y recuperar a su mujer lo que hace que el personaje se mueva, es el motor del personaje. Perdemos esa tensión sexual resuelta o no resuelta y amorosa de tener un romance en mitad del juego o en mitad de la película, pero ganamos que el amor y ese romance es un motor que impulsa al personaje durante toda la aventura. ¿Los vuestros? Bueno, el mío, Super Mario, perdón. Pues también, ¿no? Con Peach y con Super Mario es el amor eterno y la salvación eterna del super macho salvando a la princesa. ¿Dani? Yo en los dos que he elegido hay componente amoroso. En Monkey Island con Guybrush, que está dispuestísimo a salvar a Elaine de las manos de LeChuck, y por supuesto en los Uncharted, en esa historia transversal que nos lleva desde el primero hasta el cuarto entre el canallita de Nathan Drake y Elena Fisher, y en este Uncharted 2 que he elegido yo además se introduce otro personaje que es Chloe Frazier, que también da ese puntito muy arquetípico de los celos de la novia, de que si tal flirteas o no, así que desde luego el romance está presente siempre. Totalmente de acuerdo, y además en el Uncharted de lo que decía, que se ve, es muy interesante porque se ve esa evolución del personaje y se ve esa evolución de la historia de amor del primero, que quizá nadie dábamos un duro porque Nathan acabara con Elena, y al final, pues mira, ahí lo tienes. Y el último punto que vamos a tratar, el quinto de este vídeo, es premisa de que el bien siempre prevalece frente al mal. No hay una película de aventuras que se precie en el que al final el bien nos salga victorioso. Dani, comienza tú en este caso. Vuelvo a mis dos, los que he elegido de momento. Uncharted 2, que hemos visto al pobre Nathan enfrentarse a absolutamente todos los villanos también arquetípicos posibles, grupos de guerrilleros, no sé, traficantes de arte con muy pocos escrúpulos, etcétera. Pero por supuesto, él siempre sale con la suya, y lo mismo pasa con nuestro queridísimo Guybrush Threepwood. LeChuck lo intenta,
el pobre hombre, el pirata maldito 20 veces, pero, por supuesto, siempre sucumbe ante la bondad y las tretas de nuestro piratilla de 3 al cuarto. Eso no puede haber ninguna duda. Y recupero un poquito el argumento anterior. Quizá no es el tipo de videojuego en el que tengamos que plantearnos esas vías, ¿no? En la que el mal pueda ganar. No. Y aunque le demos muchas vueltas a nuestro personaje y lo pongamos en apuros y lo colguemos boca abajo, al final sabemos que encontrará una manera de salir de ahí y que encontrará una manera de vencer al maligno, por supuesto. Es verdad, a colación de esto que dices, Dani, es verdad que últimamente se está complejizando también esto, y en los videojuegos y en las películas también. Es verdad que el bien gana, pero hay a veces en las que se deja la puerta abierta a que el mal regrese. Por ejemplo, yo el que he cogido es el Horizon Zero Dawn otra vez, y es verdad que al final Aloy consigue vencer por lo que está luchando, tampoco quiero hacer mucho más spoiler, pero tenemos esa escena, que no sé si es postcréditos o antecréditos, no me acuerdo exactamente, creo que es postcréditos, en la que vemos cómo ese mal no está realmente del todo derrotado y se podría volver a repetir, y creo que además creo que de ahí van a tirar en esta segunda entrega. Entonces, esto también se está empezando a ser un poco moda, esto de vences al mal, pero el mal siempre puede regresar por ahí. Esto no es como en los 80 o en los 90, que es que no, Indiana Jones ha conseguido el Grial, el alemán ha caído y ya está, y no va a volver y no va a regresar en la vida. Ahora ya se está haciendo un poquito más complejo, para bien y para mal. Y otra tendencia que hay también es la de darte un personaje un pelín más ambiguo, que no sea súper bueno. Lo hemos visto en todos los God of War, porque Kratos es un tipo de moral discutible. Sí, es un poco antihéroe. Sí, a mi juicio, en el primer Red Dead Redemption, porque John Marston era un forajido que asaltaba carretas y mataba y violaba monjas. Entonces, bueno, ¿no? Y también es verdad que estamos tirando un poquito por ahí. ¿Y Sam? No, yo en mi caso también Super Mario, porque la mecánica del Odyssey que tenía diferente es que te llevaba un gorro que podía meterse dentro del cuerpo de diferentes bichos, ¿no? Entonces, al final del juego, para conseguir pasar la misión, tiene que meterse dentro del cuerpo de Koopa, de Bowser, y entonces es Bowser el que termina el juego, con lo cual ya no puede haber más vencimiento del bien sobre el mal cuando es el propio maligno, en este caso, el que acaba el juego. Pues muy bien, pues aquí hemos repasado estos 5 puntos que repito y recapitulo. Tratamiento poco trascendente de los conflictos, las escenas de acción repartidas y siempre muy espectaculares, los personajes estereotipos o clichés, esa historia de amor durante el juego o como vehículo de todo del juego, y la premisa de que el bien al final siempre prevalece frente al mal. Estos son 5 características del género de aventura cinematográfico y que se cumplen también en muchos videojuegos de este tipo de género. Nada más, deciros que que os quedéis ahora a ver la segunda parte en el canal de La Guarida del Titán, en el que terminaremos de desarrollar los siguientes 5 puntos y hablaremos de algunos juegos nuevos. Dani y Sar, muchas gracias y nos vemos en 5 minutos. Nos vemos en vuestro canal. Y para todos vosotros, ya sabéis que si os gusta el cine, nosotros somos Puro Cine y Videojuegos. Hemos sido Dani y Sam de La Guardia del Titán y Álvaro, y esto es Punto de Giro.